En el libro de la vida el ángel me mostró algunos nombres que estaban borrados, las letras iban desapareciendo. Le pregunté al ángel por qué las letras están desapareciendo. El ángel me respondió, los que tienen sus nombres desapareciendo del libro de la vida son los que se debilitan en la fe y ya practican el pecado y se alejan poco a poco del camino de la vida eterna. Vi salir el nombre de la hermana Aslecha Narayanam. Le pregunté al ángel cuál es la razón por la cual el nombre de esta hermana está saliendo. El ángel respondió, esta mujer de Dios aún no se ha desviado del todo, pero se ha debilitado mucho con las batallas espirituales, los demonios han herido su alma y han dejado su fe tambaleada. En India hay más hechiceros que en África y los demonios más terribles del mundo de los espíritus están en ese país. India es el país más idólatra del mundo y el que tiene más dioses en todo el planeta Tierra que son adorados por toda la nación de ese país. Todo el territorio de la India está controlado por principados malvados y pocos cristianos viven allí. Los pocos cristianos que allí habitan, al entrar en la batalla espiritual contra las legiones territoriales de la India, los demonios expulsan a los cristianos de ese país, haciéndolos viajar a otros países. Los demonios usan a los adoradores de dioses falsos de su propio país para expulsar a los cristianos y que no ganen almas. Los cristianos salen de la India para no morir y seguir predicando el Evangelio en otros países lejos de su patria. Aslecha al convertirse no abandonó la India, prefiriendo enfrentarse a los principados de esa nación. Esta hermana no salió de su país y estaba ganando almas de su aldea sacándolas de las garras de los demonios. Aslecha estaba sola siendo la única cristiana en la familia enfrentándose a las legiones enteras hasta que se debilitó y fue golpeada por feroces dardos demoníacos. La familia de la hermana Aslecha se salió del camino de la vida eterna porque no pudieron soportar la opresión demoníaca que sufrían. Aslecha estuvo sola en la batalla espiritual contra las malvadas legiones de la India. Esta mujer es la única en su pueblo que es cristiana. Los demonios se aprovecharon de que esta hermana se había debilitado en la fe y atacaron el cuerpo con dardos de enfermedad causando dolores de estómago y terribles dolores de cabeza, y también golpearon el alma con dardos causando depresión. Aslecha vive en su lecho de enferma y tomando pastillas para dormir. Los habitantes de su pueblo persiguen a esta hermana por haber abandonado el hinduismo. Los hechiceros hindúes lanzaron hechizos para matarla y esta hermana no murió por la oportunidad que Dios le ha dado de levantarse espiritualmente. Los hechizos mortales de los magos enfermaron a Aslecha y no murió por la misericordia de Dios. Su familia, al salirse del camino de Dios, comenzó a humillar a esta hermana por estar todo el día en cama sin poder hacer las tareas de la casa y cuidar a su esposo que se salió del camino de Jesús. Las legiones todos los días rodean la casa de esta hermana y lanzan dardos que lo alcanzan. El ángel triste dijo, esta mujer de Dios comenzó a desanimarse y dejó de orar cuando vio a su familia apartarse del camino de Dios. Esta hermana bajó la guardia ante los demonios y comenzó a cometer pecados que no había cometido antes, abriendo la legalidad para que los demonios la golpearan. E incluso con una fe débil, todavía está en guerra espiritual tratando de vencer a los demonios opresores. Esta mujer aún no ha perdido la guerra porque está viva. El ángel me mostró el libro de las lágrimas. En estos libros los ángeles escriben cuántas veces lloramos y el mismo libro sabe si nuestras lágrimas son sinceras o no.
El libro escribe por sí mismo si nuestras lágrimas son de arrepentimiento o de alegría. Si nuestras lágrimas son de tristeza o de amargura. El ángel dijo que cada lágrima transmite un mensaje que se anota en el libro. Salmo 56 versículo 8. Tú cuentas mis andanzas, poner mis lágrimas en tu piel. ¿No están en tu libro? Después de haber visto los expedientes en la sala de juicio, vi los libros de juicio en los estantes. Allí están escritas las obras de los pecados de los impíos, también vi el libro de la vida con los nombres de los cristianos fieles. Apocalipsis 20 versículo 12, 13 y 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Salmo 69 versículo 28. Que los nombres de los impíos sean borrados del libro de los vivos, y no se escriban con los justos. Salmo 9 versículo 5. Reprendiste a las naciones, destruiste a los impíos, borraste su nombre por los siglos de los siglos. Éxodo 32 versículo 32 y 33. Ahora pues, perdona su pecado, si no, sácame, te lo ruego, de tu libro que has escrito. Entonces el Señor dijo a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré de mi libro. Isaías 4 versículo 3. Y acontecerá que el que fuere dejado en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo, todos los que están inscritos en el libro entre los que viven en Jerusalén. Hebreos 12 versículo 23. A la Asamblea General y a la Iglesia de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Lucas 10 versículo 20. Mas no os gocéis de que los espíritus se os sujetan, alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Filipenses 4 versículo 3. Y te ruego también a ti, mi fiel compañero, que ayudes a estas mujeres que han trabajado conmigo en el Evangelio, y con Clemente y con mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Apocalipsis 3 versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y de ninguna manera borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 13 versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Daniel 12 versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Apocalipsis 21 versículo 27. Y nada entrará en ella que contamine y haga abominación y mentira, sino solo aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 22 versículo 19. Y si alguno quitare alguna palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Vi el libro de las obras de los justos en los estantes de oro celestial que registra todo lo que los santos hacen de beneficio en la tierra y tendrán sus recompensas a través de los libros de buenas obras. Salmo 40 versículo 7. Entonces dijo: He aquí que vengo, en el rollo del libro de mí está escrito. Job 19 versículo 23. Oh, que ahora mis palabras fueran escritas.
Ojalá estuvieran registrados en un libro. Hebreos 10 versículo 7. Entonces dijo: He aquí, yo vengo, al principio del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. Vi el libro que registró las obras que Jesús hizo en la tierra, pero que no está registrado en la Biblia. Juan 20 versículo 30 y 31. Jesús, pues, hizo otras muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Vi el libro de los 7 sellos. Apocalipsis 5 versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este libro es muy grueso y ya estaba abierto y tenía 7 capítulos que corresponden a cada sello. Y el libro ya había pasado la mitad de los capítulos y ya había pasado la mitad del libro y estaba en el capítulo 4 y sus hojas iban al capítulo 5. Y el ángel dijo: Cada hoja de este libro se cumplirá en la tierra y lo que está escrito en sus páginas se manifestará en la tierra. Vi pasar la próxima hoja y el ángel dijo: Esta próxima hoja será el próximo evento de esta profecía. Vi que en la siguiente hoja estaba escrito que es persecución contra la Iglesia y vi la palabra mártires. Vi a otro ángel con un gran libro en la mano reuniéndose en el jardín con los niños en el cielo y enseñando acerca de la creación de Dios en la tierra. Y el ángel primero enseñó a los niños a leer las letras celestiales para entender acerca de la creación divina que está en el libro. Le pregunté al ángel: ¿por qué los niños aprenden a leer en el cielo? El ángel me respondió: estos niños eran fetos y no nacieron y fueron abortados. Y la razón por la que aprenden a leer es porque no tuvieron el placer de nacer en el planeta Tierra y crecer yendo a la escuela para aprender a leer y luego meditar en las palabras de la Biblia. Estos niños nunca saben cómo es el planeta Tierra porque son fetos abortivos y aquí en el cielo están aprendiendo sobre la creación de las cosas en el planeta Tierra. El ángel dijo: así como un niño nace en la tierra y no sabe leer en su propio idioma ni escribir, primero aprende a hablar y cuando llega a la edad escolar va a la escuela para aprender a leer y escribir. Aquí en el cielo, cuando los fetos llegan muy pequeños y deformes, van a la habitación de la perfección y su espíritu se perfecciona. Hebreos 12 versículo 23, la iglesia de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, ya Dios juez de todos, ya los espíritus de los justos hechos perfectos. Sin saber nada estos niños aprenden a hablar el lenguaje celestial y luego aprenden a escribir lo que dicen. Hay un ángel que les enseña a estos niños a leer los mensajes celestiales. Todos los fetos despreciados por sus madres en la tierra son bienvenidos en el cielo y solo se desarrollan hasta la edad de 7 años y quedan niños para siempre, pero hay una evolución para que no sean solo un feto que fue abortado y llegó al cielo. Y seguí caminando a otras partes del cielo hasta llegar cerca del templo de Dios. Los cristianos sin iglesia que no quieren ser miembros y afirman que Dios no quiere adoración en los templos terrenales, arriba en el cielo vi la mayor congregación de santos adorando a Dios en el templo de adoración. Los santos que adoran son llamados los elegidos en el cielo. El ángel me llevó al monte Sión y vi a los ángeles alrededor del trono de Dios, aunque estaban muy lejos del altar de Dios. Primera de Reyes 22 versículo 19. Entonces dijo: oíd, pues, la palabra de Jehová. Vi a Jehová sentado en su trono,
y todo el ejército de los cielos de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Segundo de Crónicas 18 versículo 18 dijo además: Oíd, pues, la palabra de Jehová. Vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos de pie a su derecha y a su izquierda. Job 26 versículo 9 Él esconde la faz de su trono, y extiende su nube sobre él. Salmo 47 versículo 8 Dios reina sobre los gentiles, Dios se sienta en el trono de su santidad. Cuando vi a los ángeles alrededor del trono, vi a un hombre de pelo blanco sentado en su trono. Su rostro era como el sol y su cuerpo brillaba. No sé cómo describir tu altura y la forma de tu cuerpo debido al brillo. De lejos vi a este hombre sentado en su trono que está sobre el altar. Isaías 6 versículo 1 En el año que murió el rey Uzías, vi yo también al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Este altar que está en la cima de la montaña. Yo creo que es el Padre de Jesús, Dios mismo. Su trono brillaba como el espejo. Jeremías 17 versículo 12 Un trono de gloria, puesto en alto desde el principio, es el lugar del santuario. Mateo 23 versículo 20 al 22 Por tanto, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Mateo 5 versículo 34 Pero yo os digo, no juréis, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Dios desde su trono prueba a sus hijos en la tierra. Salmo 11 versículo 4 El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos están atentos, y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y desde su trono el Altísimo tiene el dominio de la tierra en sus manos. Salmo 103 versículo 19 El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Y cuando miré a la izquierda, el trono estaba vacío de otra autoridad. Y le pregunté al ángel, ¿dónde está el que está sentado en el trono que está a la izquierda del Altísimo? El ángel respondió, es el Espíritu Santo que descendió ahora para quedarse en la tierra el día de Pentecostés y no subió a su lugar de honor y permanecerá en la tierra hasta que cumpla su misión, que es preparar a la Iglesia para ascender en el rapto. El Espíritu Santo es parte de la gracia y cuando termine su misión en la tierra, regresará a su trono el día del arrebatamiento y participará en las bodas celestiales de la Reina y en las bodas del Cordero. Cuando el Espíritu Santo regrese al reino celestial, no habrá más gracia en la tierra para las naciones, la puerta de la salvación se cerrará. Solo el pueblo de Israel tendrá una oportunidad de salvación, por el pacto con Abraham y su linaje y el trono de David que continuará en Cristo en la tierra en el milenio. Primero de Reyes 2 versículo 4 Para que confirme el Señor la palabra que habló por mí diciendo, si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí fielmente con todo su corazón y con toda su alma, nunca serán, dijo, te faltará sucesor en el trono de Israel. Primera de Crónicas 17 versículo 12 al 14, Este me edificará casa, y afirmaré tu trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como se la quité al que fue antes de ti. Pero lo estableceré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será firme para siempre. Isaías 16 versículo 5 Porque el trono será establecido en misericordia, y con verdad se sentará en el tabernáculo de David, el que juzga y busca juicio,
y se apresura a hacer justicia. Isaías 2 versículo 1 al 4, palabra que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén. Y acontecerá en los postreros días, que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, y será levantado sobre los collados, y todas las naciones correrán hacia él. Y muchos pueblos irán y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe en sus caminos, y andemos en sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y convertirán sus espadas en azadas, y sus lanzas en hoces. Una nación no alzará la espada contra otra nación, ni aprenderán más a pelear. Isaías 9 versículos 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. La expansión de este gobierno y de la paz no tendrá límite sobre el trono de David y en su reino, para confirmarlo y sostenerlo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Daniel 2 versículo 44, pero en los días de aquellos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y este reino no pasará a otro pueblo, aplastará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 7 versículo 13 y 14, estaba yo mirando en mis visiones nocturnas, y he aquí que venía con las nubes del cielo uno semejante a un hijo de hombre, y fue al anciano de días, y se lo trajeron. Y le fue dado dominio y honra y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino tal, que no será destruido. Apocalipsis 5 versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 20 versículo 1 al 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, sobre estos la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Hechos 1 versículos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha fijado con su propio poder. Después del arrebatamiento de la Iglesia, el reino milenario en la tierra será una realidad con Jesús como el Rey de la simiente de David. No sabemos cuánto tiempo se establecerá el reinado. Miré al trono de la derecha y vi a Jesús a la derecha de su Padre sentado en su trono. Segundo de Crónicas 18 versículo 9. Y el rey de Israel, y Josafat rey de Judá, se sentaron cada uno en su trono, vestidos con sus vestiduras reales, y se sentaron en la plaza a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaron delante de él. Este versículo del rey Acab sentado en su trono y el rey Josafat sentado en otro trono, ambos reyes gobiernan los mismos pueblos en sincronía, pero el rey Josafat solo gobernó a la tribu de Judá y el rey Acab gobernó al resto del pueblo de Israel. Es una ilustración. Que dos reyes pueden gobernar al mismo pueblo con tribus diferentes. Este versículo es una ilustración de Jesús y su Padre gobernando sobre su pueblo, ambos sentados en sus tronos. Dios gobernando al pueblo de Israel para cumplir la promesa que le hizo a Abraham y al trono de David, a pesar de que el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Dios gobierna al pueblo de Israel para que no sea destruido por la nación musulmana para guardar al pueblo hasta que se cumplan las promesas a David y Abraham.
Y Jesús gobierna sobre su iglesia que fue comprada con su sangre en la cruz del Calvario. Esta ilustración de los dos reyes llamados Acab y Josafat gobernando sobre el mismo pueblo de diferentes tribus es solo una ilustración de Dios Padre gobernando sobre Israel y Jesús gobernando sobre todas las naciones a través de la salvación derramando su sangre a los gentiles. La comparación que hice con el reino celestial fue una forma de explicar cómo gobiernan juntos Jesús y su Padre. No estoy comparando la naturaleza malvada del rey Acab con la naturaleza divina. Y Dios exaltó a Jesús después de su victoria en la cruz del Calvario. Hechos 2 versículo 30 siendo pues profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, según la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Salmo 89 versículo 4, versículo 14, versículo 29 y versículo 36, estableceré tu simiente para siempre, y edificaré tu trono por todas las generaciones. La justicia y el juicio son el fundamento de tu trono, la misericordia y la verdad irán delante de tu rostro. Y guardaré su descendencia para siempre y su trono como los días del cielo. Tu simiente permanecerá para siempre y tu trono como el sol delante de mí. Hechos 2 versículo 33 al 36, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado lo que vosotros veis y oís. Porque David no ha subido al cielo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La victoria de Jesús fue grande porque con su cuerpo mortal y su carne se despojó de su divinidad y se quedó con el cuerpo físico de las limitaciones humanas. Jesús ganó y recibió autoridad sobre la tierra y el cielo y todavía reinará en el futuro en el trono de David en Israel. Segunda de Samuel 7 versículos 16 y 17, mas tu casa y tu reino serán firmes delante de ti para siempre, tu trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Zacarías 6 versículo 13 Él mismo edificará el templo del Señor, y él llevará la gloria, se sentará en su trono y gobernará, y será sacerdote en su trono, y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Segunda de Crónicas 9 versículo 8 Bendito sea el Señor tu Dios, que te ha placido ponerte en su trono como rey para el Señor tu Dios, porque tu Dios ama a Israel, para afirmarlo para siempre, por eso te ha puesto por rey sobre ellos para hacer justicia y justicia. Lamentaciones 5 versículo 19 Tú, Señor, permaneces para siempre, y tu trono permanece de generación en generación. Salmo 93 versículo 2 Tu trono está establecido desde entonces, eres de la eternidad. Salmo 97 versículo 2 Nubes y tinieblas lo rodean, la justicia y el juicio son el fundamento de su trono. El trono de Jesús que vi era de oro brillante y alrededor de su trono había animales celestiales que lo adoraban. No puedo decir si eran animales celestiales o ángeles porque eran en parte hombre y en parte animal. Segunda de Crónicas 9 versículo 18 Y el trono tenía 6 gradas, y un escabel de oro para los pies, que estaban unidos al trono, y respaldos a ambos lados en lugar del asiento, y 2 leones estaban de pie junto a los respaldos. Vi un cetro de justicia en las manos de Jesús mientras estaba sentado en su trono. Salmo 45 versículo 6 Tu trono, oh Dios,
es eterno y sempiterno, el cetro de tu reino es un cetro de equidad. Dios ha entregado todo el poder en manos de su Hijo victorioso y Jesús tendrá el poder para juzgar a las naciones. Mateo 11 versículo 27 Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Segundo Timoteo 4 versículo 1 Te encarezco pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Proverbios 29 versículo 14 El rey que juzga a los pobres según la verdad, afirmará su trono para siempre. Juan 3 versículo 35 El Padre ama al Hijo, y ha puesto todas las cosas en su mano. Proverbios 25 versículo 5 Quita al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Hechos 17 versículo 31 Porque ha determinado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por el varón que ha designado, y de esto se aseguró a todos, resucitándolo de entre los muertos. Proverbios 20 versículo 8 Cuando el rey se sienta en el trono del juicio, con sus ojos disipa todo mal. Juan 5 versículo 22 al 27 Ni el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio potestad de juzgar por cuanto es Hijo del hombre. Las personas que no escuchen el Evangelio de nuestra boca serán juzgadas por Jesús y porque no creyeron en nuestra predicación. Romanos 2 versículo 16 En el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo, conforme a mi Evangelio. Seremos juzgados por las prácticas que hemos hecho con nuestros cuerpos. Segundo Corintios 5 versículo 10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los que critican a los que predican la santidad por no estar de acuerdo con el evangelio de la carne en que creen. Los creyentes de la carne por no tener freno en la lengua, disolutos que disuelven la unión, la palabra predicada para que el pueblo no dé crédito. Y les gusta la depravación del pecado y no aceptan a nadie que predique contra él. Aquellos que blasfeman contra los hombres de Dios que no están de acuerdo al confrontar sus pecados, esos hombres serán juzgados. Primera de Pedro 4 versículo 4 y 5, y les parece extraño que no corréis con ellos en las mismas direcciones equivocadas de disolución, blasfemando de vosotros mismos. ¿Quién dará cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y muertos? En Internet hay muchos blasfemos de la sana doctrina, enemigos de la verdad y burladores de las revelaciones divinas. Romanos 14 versículo 10 al 12 Pero ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Para que cada uno de nosotros haga. Aunque los disolutos digan que no se burlan de la Biblia,
y que afirmen que se burlan de las revelaciones o visiones de algún vaso de Dios. Si las visiones dan testimonio de la sana doctrina y las revelaciones están conectadas con la exigencia de santidad, Dios aprueba todo lo que habla de santidad. Mientras los disolutos resistan a la verdad, nada se ocultará del rostro de Dios, porque Él ve a los que se levantan contra el Evangelio de la santidad. Eclesiastés 12 versículo 14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Jesús recibió autoridad de su Padre y compartirá con su Iglesia que juzgará a las naciones siendo su ayudante. 1 Corintios 6 versículo 2 al 3 ¿No sabéis que los santos juzgarán al mundo? Ahora bien, si el mundo debe ser juzgado por ti, eres indigno de juzgar las cosas más pequeñas. ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Apocalipsis 2 versículo 26 y 27 Y al que venciere, y guardare mis obras hasta el fin, le daré potestad sobre las naciones. Y con vara de hierro las regirá, y serán quebrantados como vasos de alfarero, como también yo la recibí de mi Padre. Y los 12 apóstoles también juzgarán al pueblo de Israel. Mateo 19 versículo 28 Y Jesús les dijo, de cierto os digo, los que me habéis seguido, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria en la regeneración, también se sentará sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lucas 22 versículo 30 Para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. La Iglesia, la reina y esposa de Jesús, se sentará en el trono al lado de su rey para reinar y ser su ayudante. 1 Samuel 2 versículo 8 Él levanta del polvo al pobre, y levanta del muladar al necesitado, para hacerlo sentar entre príncipes, para hacerlo heredar el trono de gloria. Apocalipsis 3 versículo 21 Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como vencí, y me senté con mi Padre en su trono. Salmo 132 versículo 12 Si tus hijos guardan mi pacto y mis testimonios que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán en tu trono para siempre. Primero de Reyes 1 versículo 48 Y dijo también el rey así, Bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy uno que se siente en mi trono. Job 36 versículo 7 No aparta sus ojos de los justos, más bien están con reyes en el trono, allí los sienta para siempre y así son exaltados. Puede reemplazar este texto por el que desee. Puede escribir o pegar su propio texto en este cuadro de texto. En el rapto la Iglesia se vestirá con ropajes reales para reinar con Jesús. Ester 1 versículo 3 En el año de su reinado hizo un banquete para todos sus príncipes y sus siervos, y los nobles y príncipes. Las vírgenes insensatas que no vivieron en santidad no serán parte de ese reino. Isaías 47 versículo 1 Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntate en el suelo, ya no hay trono, oh hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna ni delicada.